Y ahora estamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo te va, Gabriela? Bien, en realidad expectante porque cada vez que hablamos de economía y de economía de nuestro país, termino bastante deprimida, digamos, porque las decisiones económicas que lleva adelante este gobierno, más que darme alegrías, me quedan atragantadas en la garganta y es como que uno dice, ¿por qué pasa esto? A ver, te voy a recomendar en ese caso que escuches más a los funcionarios económicos del gobierno que no se cansan de anunciar buenas noticias. A veces citando algunos indicadores, por ejemplo, que los tienen muy excitados, que son algunos índices positivos en términos de crecimiento económico, ahora los comentamos, y otros que son promesas de un futuro venturoso que siempre está por llegar. O sea que si vos los escuchás con más atención y fe, creo que el humor te va a cambiar. Eso sí, puede ser que de acá a un tiempito te sientas desengañada, pero bueno, mientras tanto la vas a pasar mejor. A mí todavía no me llegó el segundo semestre, a menos que el segundo semestre haya sido más suba en todos los servicios, en impuestos y en todas esas cosas. Así que ya para arrancar no creo ni la del segundo semestre, que fue una de las primeras promesas económicas que realizaron. Sí, es que viene junto con la lluvia de inversiones y la explosión del crecimiento económico y sobre todo con la baja de la inflación. Viene todo el combo junto y bueno, es como Papá Noel, digamos, está llegando, ya está viniendo. Bueno, es cuestión de esperar. Pero bueno, más allá de la broma, la verdad es que igual Papá Noel no le va a llegar a todos este año, porque no hay bonos, no hay plata, no hay aumentos. Aumentos hay en realidad, pero en las cosas que uno tiene que pagar, no en las que uno tiene que cobrar. Sí, no, por más cartita que haya, que en los hechos concretos significan los reclamos que están haciendo los movimientos sociales y algunos sindicatos, hasta el momento no hay novedades respecto de ese tipo de medidas. Pero bueno, decíamos, más allá de la broma, que y de lo que le gustaría que sucediera a algunos funcionarios, la verdad que no hay motivos para estar muy contentos. En este sentido, dos cosas. Quiero hacer dos pequeños comentarios que en los que me parece conviene detenerse. Uno es que, como decíamos, los funcionarios anuncian indicadores de crecimiento que estarían indicando que la economía se está recuperando. Insisto, recuperando quiere decir que estaría en los mismos niveles de desempeño económico que en diciembre de 2015, así cuando el gobierno tomó el poder y anunció la pesada herencia. Es decir, que se recupere la economía quiere decir que estaríamos como lo que el mismo gobierno llamaba la pesada herencia, en fin. Pero uno de ellos es la recaudación, el crecimiento de la recaudación, que está muy por encima de la inflación, y entonces dicen, esto demuestra que está creciendo el consumo, que está creciendo la actividad económica. La verdad que cuando uno mira con atención los resultados de la recaudación, que efectivamente muestran un crecimiento en general promedio por encima de la inflación, parece difícil atribuir eso más allá de algún sector puntual, a bonanza, brotes verdes o crecimiento económico. Más bien parece que la recaudación traduce muy bien el proceso que vive el país de impactantes tarifazos y encarecimiento de los consumos básicos por encima del promedio de la inflación. Lo hemos dicho muchas veces, la inflación es un promedio, pero cuando uno analiza ese promedio resulta que hay algunas cuestiones que son consumos esenciales, difíciles de postergar o de sustituir, como los servicios públicos o como los alimentos y bebidas, que han tenido un crecimiento de precios muy por encima de la inflación. Entonces eso se traduce en la recaudación, porque esos consumos indispensables que no pueden sustituirse, están teniendo precios más altos y por tanto el impacto en los gravámenes del consumo también es más alto y eso impacta favorablemente en la recaudación, un efecto que es bastante conocido para los entendidos, donde la inflación nominalmente siempre ayuda al crecimiento de la recaudación. Es decir, que en ese sentido la recaudación estaría
confirmando el proceso de encarecimiento de los consumos básicos y de difícil sustitución. Y por otro lado, también refleja el proceso de endeudamiento lento y sostenido que están teniendo las familias para poder mantener el mismo nivel de consumo que hace un tiempo a precios más altos. Como los ingresos no alcanzan, entonces el endeudamiento crece. Esto se manifiesta también en la recaudación y en otros indicadores que tienen que ver con el crecimiento del endeudamiento, tanto sea en tarjeta de crédito como en la toma de préstamos en los bancos. El gobierno también anuncia esto como un indicador de confianza y prosperidad. En realidad parece más bien una medida defensiva de las familias para poder sostener el mismo nivel de consumo con una inflación que todavía es muy alta. Entonces, primera cuestión, de qué habla la recaudación que crece por encima de la inflación, y bueno, habla de el encarecimiento de los consumos básicos y del proceso de endeudamiento. Y el otro es un tema internacional, Gabriela, que lo habrás visto difundido en estos días, y es que Trump consiguió, y estaba muy extasiado con ese tema antes de tirar la bomba de ayer sobre el tema de Jerusalén. Sí, con la aprobación en el Senado por casi todos los senadores republicanos de la reforma impositiva en Estados Unidos. Y más allá de los temas técnicos, me han consultado muchas personas si conviene, yo lo había dicho en algún otro momento, tener en claro que es un tema que impacta más allá de Estados Unidos y que va a tener consecuencias para la Argentina, básicamente por dos razones. La primera es porque disminuye la alícuota del impuesto para las corporaciones de una manera muy importante. Estaba por encima de lo que era la Argentina, el 35%, y ahora baja al 20%. Es una reducción muy importante de el impuesto a las ganancias de las corporaciones, y esta medida, como pasó en su momento con Reagan, es probable que irradie en una nueva onda de humor de época o de ideología a favor de las bajas en los tipos impositivos, la baja de la presión fiscal hacia los sectores más concentrados de la economía, lo cual va a redundar en un proceso de financiamiento del Estado y de debilitamiento de las prestaciones hacia los sectores más necesitados. Pero además tiene otra medida, que es que va a establecer una tasa sobre el comercio intraempresa, es decir, las importaciones que hacen las empresas de sus propias filiales en otras partes del mundo van a tener una tasa diferencial. Recordemos que la mayor parte del comercio mundial es un comercio intraempresa, es decir, las empresas se compran a sí mismas. Por ejemplo, las automotrices con planta en Estados Unidos le compran partes a las automotrices de esa misma marca que tienen producción en Brasil, en Argentina o en otras partes del mundo. Son mecanismos también que sirven para eludir la presión fiscal vía sobre y subfacturación, pero en todo caso va a desalentar la localización de inversiones en el exterior y favorecer, es un incentivo muy fuerte a la erradicación de inversiones y o beneficios, alocar beneficios en la jurisdicción norteamericana. Es decir que por una y otra vía va a presionar para que los países periféricos tiendan a reducir sus impuestos sobre las corporaciones, es decir, una vuelta de rosca sobre llovido mojado, como decía mi abuela, para este tipo de reforma que impulsó el gobierno y que ahora desata tanta polémica y se está tratando en el Congreso y comentamos en columnas anteriores. Entonces, atención con esta reforma de Trump, porque no es un tema que atañe solo a Estados Unidos, sino que va a tener impacto en otras latitudes y en particular en los países periféricos.
Sí, va a tener bastantes complicaciones en nuestro país porque nosotros tenemos varias, vamos a decir, firmas internacionales que también exportan a lo que vendría a ser la central, que suele estar por lo general localizada en Estados Unidos, y que a nosotros nos va a traer consecuencias claramente por esto, porque si les van a bajar el impuesto allá, van a pedir que bajemos el impuesto acá, lo cual podría llegar a terminar en un aumento del déficit, lo cual para nosotros se traduce, a partir de las palabras de Macri, en más deuda. Correcto. Y por eso, atención con estas medidas que suceden muy lejos, pero impactan muy cerca. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que, bueno, tiendo a terminar siempre bastante desesperanzada después de empezar a comprender un poco más el panorama económico de nuestro país. Tengo mis razones claramente, vos las acabas de decir así brevemente, tengo razones para terminar desesperanzada, pero bueno, uno también tiene, vamos a decir, esperanza porque sabe que este tipo de gobiernos no son eternos, jamás lograron serlo, y que bueno, en algún momento probablemente el gobierno que vuelva a asumir después de va a tener que empezar a buscar la manera de pagar los platos rotos de que esta sí es una fiesta para los grandes capitales, no como la que decía en la fiesta que terminó con la pesada herencia, no como la fiesta del kirchnerismo, sino que esto es una fiesta que básicamente nos termina saqueando el país. Hay gente que festeja de lo lindo y mientras hay otros que están todavía rebuscándose para ver cómo llevan un plato de comida a sus mesas. Efectivamente, Gabriela, es una fiesta para pocos que la pagamos entre muchos. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Recién estábamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico, hablando un poco del panorama desalentador claramente que tenemos en la parte económica de nuestro país. Y bueno, sabemos que cuando hablamos de economía también estamos hablando de cuestiones sociales, porque la parte económica de nuestro país afecta de lleno a todo lo que es la estructura social, porque cuando hay problemas económicos siempre se empieza por recortar, o por lo menos este tipo de gobiernos empiezan por recortar, y claramente el recorte va a ir sobre los trabajadores, claramente el recorte va a ir sobre la gente que tiene que salir a trabajar todos los días, y lamentablemente esa es la mayor parte de la población que va a tener que mirar esta fiesta desde afuera porque no estamos invitados a este gran banquete que ellos llevan adelante.